perfección. Dios ha traído bendición. Ha coronado. Ha traído santificación. Y tiene compromiso con esta ciudad. Hay apóstol, hay enviado, hay hombre de Dios. Y Dios se ha mostrado en misericordia, en fuerza y poder. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, diga conmigo, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Diga conmigo: bien dispuesto. Bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, la cual se cumplirá en su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él le hablaba por señales y permanecía mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta noche bendecimos tu nombre. A ti te damos gloria, honra, que haya atributo de bendición sobre tus hijos, y que esta palabra se revele sobre cada uno de ellos de tal manera que podamos recibir, Dios, la bendición que tú tienes para su vida. Te pido ahora, Dios, que me quite del medio, que solamente seas tú, Padre, su Espíritu como maestro por excelencia sobre cada uno de tus hijos. Úsame como canal. Te pido perdón, abro mi corazón si he dicho, hecho, actuado de alguna forma incorrecta. En este momento me rindo en tus manos, Dios, para que tú me limpies y que solamente seas tú, Dios. Que no haya nadie que pueda instruir, para el fluir de tu Espíritu. Que yo sea solamente un canal, que sea solamente tus labios para promulgar los dichos y el decreto que tú tienes sobre tu pueblo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Usted se da cuenta, en aquellos tiempos el sacerdote solamente podía entrar en un tiempo determinado y no podía entrar al lugar santísimo porque eso era del sumo sacerdote. Zacarías, conforme a su orden, conforme a su descendencia, le tocaba el tiempo del incienso. ¿Qué es el tiempo del incienso? Tiempo de la oración. Y mientras él oraba, había visión de Dios. Aquí es donde usted se da cuenta que yo le digo a usted: tener la palabra, y cuando usted ora se le revela lo que usted lee. Dios le habla cuando usted lee la palabra, pero cuando usted ora se le revela. En el tiempo de la oración
es que Dios envía la revelación. En el tiempo de la oración es que Dios fortalece nuestras vidas para que aquellas áreas débiles sean fortalecidas de tal manera que nosotros podamos dar a luz, diga conmigo a luz, para que nosotros manifestemos lo que está en nosotros como antorcha en medio de las tinieblas. La palabra profética es levantada como antorcha para disipar tinieblas. El apóstol Pedro habla de esto en su carta. Pero aquellos que son incrédulos quedan mudos y no pueden hablar de lo que no creen. Hello. Cuando el ángel llegó le dijo: yo soy enviado. Y aquí hay una palabra que es bien importante. Está hablando de un mover poderoso en el Espíritu Santo. Porque cuando está hablando de que irá por delante con el espíritu de Elías, en aquellos tiempos los pueblos no reconocían ni conocían lo que era el Espíritu Santo, al igual que lo que era el diablo. No conocían de Satanás, no conocían de Dios. Moisés no tenía miedo ni puso excusa. Moisés sencillamente no sabía quién era Dios. Porque después que puso todas las excusas, que vio que no se pudo zafar, que llegó el momento que tenía que partir, le dice: ¿y quién me dijo que me envió? Pero como a veces usted no pone el sentimiento detrás de la pregunta, ¿y por qué lo hace? Porque no sabe quién es. Dile que yo soy, te envía. Ellos entenderán. Porque ese yo soy habla de la plenitud de Elohim. Y cuando Dios escogía hombres y los llenaba de su unción, por eso cuando usted se da cuenta en el Antiguo Testamento, no todo el mundo participaba como participamos nosotros. Hoy en día podemos tener diferentes personas llenas del Espíritu del Señor, pero en aquel tiempo eran algunas personas. Vemos un Moisés, cuando Dios lo escoge le dice: búscate hombres como tú, en tu mismo sentido, y deposita de tu espíritu en ellos. Estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando toca a Saúl, le habla: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, pero él tenía que estar dentro de la batería de los profetas. No que él era profeta, sino que estaba rodeado de un momento profético. Aquí Dios está hablando de una restauración, un mover poderoso al respecto de lo que es el momento apostólico y profético. En este tiempo es un tiempo en el cual nosotros, que hemos estado hablando, que conocemos el fundamento, debemos dejar los rudimentos de Cristo acá. Pastor, escúcheme. Ya debemos detenernos en cuanto a palabras necias, a estar discutiendo y hablando cosas que no son de edificación, que aún los que son incrédulos ven y no son edificados. No, porque el bautismo que debemos bautismo es el bautismo de Jesús. No. Es el bautismo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aguántate. El mandato era bajo la obediencia de la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Juan dice: este bautismo es de arrepentimiento. En otras palabras, es tu próximo paso después que te arrepientes. Pero detrás de mí viene uno que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y aunque el apóstol Pablo habla, un Señor, un bautismo, una fe, ¿qué sucede? Que hay veces que uno viene siguiente al otro, o uno viene antes que el otro, pero los dos es lo mismo, porque es cuestión de manifestación de la obediencia que el hombre tiene que tener. Entonces, ¿qué sucede? Le empieza el argumento. Yo me dio un versículo bíblico en un momento de desesperación y le dije: Señor, déjame quitarme esta lapa de encima. Yo no puedo ponerme a argumentar con esta persona respecto de esto. Dame un versículo por una vez por todas para pagar esto. Cada vez que llegábamos a la plaza, que íbamos a analizar, me esperaban 3 o 4 argumentar conmigo, no, yo no te iba a contender. Y ese día el Señor me da un versículo y me dice: léete 1 Corintios 1:17. Y cuando leí 1 Corintios 1:17, ese día él se desarmó todo y yo dije: Dios no me ha llamado a hablar del bautismo para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios me ha llamado a hablar de sus buenas nuevas. Dios me ha llamado a hablar
de la virtud, del poder, de la bendición, a llevar a un pueblo a excelencia, a llevar a un pueblo a la luz, a llevar a un pueblo a sacarlo de las tinieblas, porque Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable, a establecer, a manifestar, a correr en la palabra que Él ha dado, para que yo corra delante de Él, respaldando, guardando y cuidando mi espalda. Tenemos que ser anticipados y llegar en el lugar que Dios quiera para que Dios se encuentre con nosotros. Pero hemos esperado, Señor, si tú no vas con nosotros delante, vamos a movernos. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es fe. La palabra enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios le dijo a Abraham: tú irás por delante de mí y yo iré detrás de ti. Y cuando tú hagas esto, las puertas de tus enemigos no prevalecerán, porque yo guardaré tu retaguardia. Entonces hay una palabra que nosotros tenemos que entender. No podemos meternos en la palabra de la ley. La ley quería ver la manifestación, la ley quería ver otras cosas, pero en la gracia de Dios, en la promesa de fe, nosotros caminamos al frente.